Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Amper. Amper que, bueno, pues como ya comenté en el vídeo anterior, parecía que iba a acabar esa consolidación, corrección que empezó en ese máximo que tocó de los entornos a los 0,123 y bueno, pues que la ha llevado a esos entornos de la media exponencial de 200 sesiones y de ese nivel del 0,102 aproximadamente, donde tiene también ese soporte horizontal. Desde ahí, bueno, pues parece que ha conseguido rebotar y ha cerrado en la sesión del viernes por encima de la media exponencial de 50 sesiones y atacando esa bajista de más corto plazo que creó en ese máximo que hizo en torno a esos 0,123. Entonces, bueno, pues atacó en intradía, pero no consiguió superar ese nivel. El volumen no fue alto para conseguir superar esa zona y bueno, pues sí que parece que intenta reaccionar y rebotar desde este nivel de los entornos de la media de las 200 sesiones. Por indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move contrayéndose, el Easy Move sigue girado a la baja, el estocástico cortado al alza y saliendo de la sobreventa, el vigía girado al alza, si bien es cierto que todavía le queda bastante hasta esa línea cero, y el Concord sí que ha cortado al alza, a punto de cortar también la media exponencial. Así que bueno, pues por ahora niveles claros a romper. Por arriba estaría esa zona del 0,11,1 y la zona del 0,11,2. Esos dos niveles serían la primera zona que tendría que superar el valor para confirmar ese rebote de este nivel y bueno, pues de ahí dirigirse ya a esa zona de los entornos de los 0,11,5, donde tendría ese último máximo que hizo antes de llegar a este soporte de los entornos de la media exponencial. Entonces, bueno, pues superado ese nivel del 0,11,1, 0,11,2, la proyección sería, lo dicho, ir a esa zona del 0,11,5 y ya de ahí ir a buscar esa zona de máximos. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo si es capaz en primera instancia de superar esta bajista con claridad y con fuerza, sobre todo con un volumen que vaya aumentando. Y bueno, por abajo pues el soporte esta zona de donde ha rebotado esos entornos de la media exponencial. Bueno, y Acciona Energía que pues cuarta vez que rebota desde esos entornos de los 18 euros y bueno, pues en esta ocasión ha llegado ya a esa zona de los 20,14, esa zona por ahora sigue siendo la resistencia batida en el más corto plazo junto con esa zona de los 21,02, que es esa zona de máximos desde donde arrancó ese último tramo bajista que la llevó a ese soporte de los 18 euros y aparte de ese nivel también pasa por ahí la media exponencial de 200 sesiones y la bajista que arrancó en 2022. Entonces, nivel muy importante esos 21 euros a romper con muchísima fuerza y claridad junto con esos 20,14 que sería ese primer nivel a superar. Por indicadores, bueno, pues tenemos a ese Directional Move contrayéndose, tenemos a ese Easy Move alcista, tenemos ese estocástico que está alcista entrando en sobrecompra, pero de momento no tiene señales de debilidad. Tenemos al vigía alcista también y tenemos al Concord alcista también. Es decir, ahora mismo todos los indicadores son alcistas. Tenemos esa resistencia, esa primera resistencia, esos 20,14 como nivel a superar y una vez superado, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona el valor, si lo que hace es tener un tramo alcista hasta esa zona de los 21 euros y luego consolidar en torno a esos dos niveles o por el contrario rompe ese nivel que tiene que ser una rotura clara y fuerte en el valor. Así que bueno, pues iremos viendo. En gráfico semanal pues vemos aquí ese rebote desde esa zona de los 18 euros y bueno, pues esa zona de los 21,02 que es ese máximo que hizo antes de esta caída, como ya he comentado antes. Y por indicadores, bueno, pues tenemos a un Directional Move neutral, un Easy Move neutral, un estocástico alcista, un vigía alcista que aún no ha cortado esa línea cero, pero bueno, no le queda demasiado, y tenemos también un Concord alcista, así que a punto de cortar la media exponencial, así que bueno, y sobre todo el volumen que vemos que aquí sí que empieza a aumentar respecto a las semanas previas, así que bueno, buenas noticias de cara a ese posible intento de atacar esa zona de los 21 euros y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando e iremos
actualizando la información del valor. Bueno, y Berkeley que de nuevo choca con esa resistencia y de nuevo no puede con ella. El volumen, como vemos en estas últimas sesiones, está siendo bastante alto en el valor. Vemos por los indicadores como tenemos aún a esta zona que ya he comentado que es compleja cuando se juntan estos dos niveles en el Directional Move. Es una zona compleja que marca techo si no se rompe con claridad al alza por parte de la media negra. Tenemos a ese Easy Move que está alcista pero no ha cortado la media, o sea, la zona cero, perdón. Tenemos al estocástico también entrando en sobrecompras, y es cierto que todavía no está con ningún tipo de señal de debilidad. Tenemos al vigía también alcista y tenemos al Concor alcista. De momento, por ahora, sigue chocando con esa zona de 0.22.3, perdón, 0.23.2 y 0.23.6. No ha conseguido superarlo de momento, y bueno, pues por ahora, si no lo supera con claridad, esto podría hacer que se marque un techo, un doble techo en el valor, así que importantísimo superar ese nivel. Por abajo, el soporte fiable más importante ahora mismo estaría en torno a esa zona de los 0.21.5 y 0.21, que es por donde pasan esas medias exponenciales, y luego ya esa zona del 0.20. Así que bueno, pues veremos a ver si es capaz de superar importantísimo ese nivel con fuerza y con mucha claridad para poder continuar con un impulso que la llevase mínimo a esa zona de los 0.27 aproximadamente, que es donde tiene ese siguiente nivel de resistencia. Así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Importante, lo dicho, superar esa zona del 0.23.2, 0.23.6. Bueno, y CaixaBank que, bueno, pues me habéis comentado que si la podía echar un vistazo, y bueno, pues aquí está. Si hablamos del más corto plazo, bueno, pues ha perdido esa alcista que traía el valor desde agosto. Como vemos, bueno, la ha perdido con bastante claridad. Y bueno, pues parece que de momento se ha frenado en esa media exponencial de 100 sesiones, pero parece, bueno, que el impulso llegará mínimo a esa zona de los 5.10. Y bueno, pues desde ahí veremos a ver cómo reacciona el valor. La zona de soporte para mí más importante estaría en torno a los 4.90, que es por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones, y ese mínimo que dejó antes de atacar esos nuevos máximos que hizo, en torno a esa zona de los 5.80. Y bueno, pues por ahora el valor ha roto con bastante claridad y con fuerza esa alcista. Tiene aquí un pequeño soporte en esta zona de los entornos de los 5.20 aproximadamente, y ya sería luego la zona de los 5.10. Entonces, bueno, pues para mí, tema de soportes ahora mismo, lo dicho, el más fiable y el más fuerte para mí sería esa zona de los entornos de los 4.90, pues por lo que he aumentado, esa media exponencial de 200 sesiones sobre todo. Y bueno, en cuanto a indicadores, pues los tenemos girados a la baja, y tenemos aún Directional Move abriéndose. Esto es señal bajista cuando se abre, cuando se contrae es alcista, cuando se abre es bajista. Tenemos ese Easy Move que está totalmente girado a la baja. Tenemos un estocástico entrando en sobreventa pero que no da señal de debilidad, es decir, que la tendencia sigue. Tenemos ese vigía también cortado a la baja, y ese Concor también que está empezando a cortar a la baja. Y bueno, pues en el más corto plazo tenemos esto, pero bueno, el gráfico semanal quizá está un poco peor la cosa, ya que, como voy a mostrar aquí, tiene muchas divergencias bajistas desde abril, que lleva mucho tiempo ya mostrando esas divergencias. Cuando un valor muestra esas divergencias durante tanto tiempo, pues digamos que cuanto más tiempo pasen en corregir esas divergencias, pues bueno, más intensa puede ser esa corrección. Como vemos, bueno, pues no es que las haya marcado en ni una ni dos ocasiones, sino que ha marcado en cada máximo que ha ido haciendo desde abril. Acá ha marcado una divergencia bajista prácticamente en todos los indicadores, excepto en el Easy Move, que las ha corregido en este último tramo que ha tenido alcista, pero en el resto de los indicadores, como vemos, bueno, pues sigue teniendo esas divergencias bajistas. Entonces, en gráfico semanal, pues como vemos aquí, tenemos, aparte del soporte que ya he comentado del 4.90, tenemos estas zonas de Fibonacci que tirado desde este último tramo alcista que ha tenido el valor desde los 4.40 a esa zona de los 5.80. Entonces, bueno, pues ahora mismo estaría
más o menos en ese soporte, en ese primer soporte del 38,2%, y el segundo soporte estaría en esa zona del 5,10 que coincide con el soporte anterior, y esa zona del 4,90 que coincide también en ese soporte, que también sería el más fuerte en ese 61,8% de corrección de todo este impulso. Así que bueno, pues lo dicho. El problema para mí está en el gráfico semanal y no en el diario. El diario, bueno, pues sería una corrección simple de todo el tramo alcista que lleva el valor, pero al mostrar estas divergencias con tanta claridad y con tanto tiempo, pues bueno, se puede torcer un poco bueno, pues este gráfico, que es un gráfico bastante alcista, ya que bueno, además acaba de marcar esos máximos históricos hace bien poquito. Pero lo dicho, tiene muchas divergencias bajistas, y aparte, bueno, pues tenemos todos los indicadores girados al alza. Como he comentado, el Directional Move empieza a abrirse, esto mala señal, corrección. Tenemos SEC Move que ya se ha girado a la baja, a punto de cortar línea cero. Tenemos el estocástico ya bajista y saliendo de la sobrecompra, es decir, que ya ha cortado a la baja. Tenemos ese vigía también girado a la baja, pero todavía le queda mucho camino hasta cortada esa línea cero. Y tenemos al Concord que está empezando a girarse. Es decir, que la corrección puede llegar a ser de cierta relevancia, ya que en gráfico semanal los indicadores prácticamente están empezando a abrirse y a girarse a la baja. Y entonces, bueno, pues eso es señal de que esa corrección puede alargarse bastante más y ser bastante más profunda de lo que cabría respecto al gráfico diario. Entonces, bueno, pues los soportes, como ya he comentado, para mí el 4,90 sería un soporte súper importante, porque de perderse 4,90 prácticamente ya el valor se iría al inicio de ese tramo alcista que la llevó hasta esos máximos, que sería esa zona de los 4,40. Entonces, para mí soporte importante, sobre todo el 4,90. Pues iremos actualizando según vaya evolucionando el valor. Bueno, y en Agas, pues vamos a ver, porque bueno, tiene respecto al gráfico diario del semanal, bueno, pues hay cosas interesantes. Bueno, pues vemos que viene de una corrección que desde esa zona de los 13,70 aproximadamente hacia esos 12,43 que ha tocado, y desde ahí, bueno, pues ahora está en plena reacción alcista. Como vemos aquí por los indicadores, tenemos al Directional Move contrayéndose, al Easy Move a punto de cortar línea cero, al estocástico girado al alza, al vigía girado al alza, si bien es cierto que no ha cortado esa línea cero, y tenemos al Concord también alcista girado al alza. Y bueno, pues ahora mismo la primera zona a superar sería ese 38%, que sería esa zona de los entornos de los 13 euros. Ahí sería la primera resistencia que tendría que superar el valor, y desde ahí, bueno, pues ya sería a esos entornos de los 13,10 y 13,20, que es por donde pasaría ya toda esa parte compleja que tendría el valor, ya que en esos 13,20, que coincide con ese 61,8% de corrección de todo el tramo alcista, todo el tramo bajista, perdón, bueno, pues ahí tiene esa zona de resistencia horizontal, más esa bajista, más el 61,8% de corrección de todo el impulso, más por esa zona pasa, bueno, pues esa zona, esas medias exponenciales de 100 y de 50 sesiones. Así que esta zona de los 13,20 es la zona para mí clave a superar, ya que rompiendo ese nivel rompería prácticamente toda la presión bajista que tiene, tanto por la bajista como por las medias exponenciales y por la resistencia horizontal, y abriría un tramo a ir a buscar esa zona de los 13,74. Por abajo, bueno, pues veremos a ver. De momento el soporte más cercano lo tiene esa zona de los 12,65 aproximadamente, y el siguiente ya estaría en esa zona de los 12,43. Para mantener este impulso, que parece que bueno, podría llegar a tantear esa zona de los entornos de los 13,20, no debería de perder para mí ese nivel de los 12,60, 12,65 aproximadamente, para no perder fuerza de este impulso y que la llevase a esos niveles que ya he comentado. Ya he comentado que, bueno, pues los indicadores tienen bastante buen aspecto. Esto en el gráfico diario. En el gráfico semanal, pues como vemos, sigue en esa fase lateral que lleva el valor desde 2020. Bueno, pues lleva esa fase lateral que cada vez se va estrechando más, y bueno, pues tiene los máximos y los mínimos, como vemos, pues los marca con bastante contundencia. Entonces, esto
posiblemente en la zona de esos entornos de los 12.20, 12.30 donde ha tocado, sea uno de esos mínimos que haya marcado el valor con bastante claridad. La zona que debería de superar, bueno, pues en gráfico semanal bien clara serían esos 14.35, 14.36 aproximadamente, que es esa zona de máximos que marcó el valor antes de hacer este último tramo correctivo. Y bueno, pues los indicadores en gráfico semanal tienen buen aspecto. Tenemos un directional move que, bueno, está en zona neutral, tenemos un easy move también en zona neutral, tenemos un estocástico que está en sobreventa y ya sí se ha girado al alza y a punto de cortar en la zona del rango bajo. Tenemos un vigía también que se ha empezado a girar al alza. Y tenemos a un Concord muy contraído en torno a esa zona cero que empieza a girarse al alza también. Así que bueno, pues parece que podemos estar ante otro de esos mínimos claros que marca el valor. La cuestión será ver si es capaz de hacer un nuevo máximo o por el contrario también deja otro máximo decreciente. Este sería la clave. Entonces bueno, pues para mí el nivel importante a batir, esos 13.75 es el nivel que tendría que batir el valor para bueno, pues no dejar otro máximo decreciente y acabar con esta secuencia, por supuesto. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, por indicadores tiene bastante buena pinta tanto en diario como en semanal. Ahora habrá que ver cómo va evolucionando el valor. Bueno, y SACIR, que bueno, pues tras llegar a esos niveles de la zona de los 2,90, ha rebotado con bastante fortaleza, ha llegado a tocar esa zona de los 304, anterior soporte, ahora resistencia. Esa zona también es por donde pasa más o menos la primera de las medias exponenciales de 50 sesiones. Ahora mismo está entre esa zona del 304, 307, ahí se ha quedado en estas dos últimas sesiones que ha hecho el valor. Los indicadores, pues bueno, tenemos a un directional move que empieza a contraerse, si bien es cierto que bueno, no lo hace con mucha claridad. Tenemos un easy move que se gira en el toque a la línea cero, tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía a punto de cortar la línea cero y tenemos a un Concord que está alcista pero contraído en torno a esa línea cero. Digamos que está en zona neutral y bueno, pues de momento el valor tiene una zona pendiente que sería toda esta zona de las medias exponenciales, que coincide más o menos con ese máximo que hizo en torno a los 3,12, ya que por ahí pasa esa media exponencial de 200 sesiones. Un poquito más arriba, en los 3,13, 3,14 estaría la media de 100 sesiones, tiene esa resistencia horizontal que ya he comentado de los 3,12 y también está justo en esa zona de los 3,07, 3,04, es decir, esa zona es una zona compleja. Toda esta horquilla que va de entre los 3,13 y las 3,04 es una zona bastante compleja para el valor. Para mí, el hecho de perder este mínimo que hizo en los 2,95 ya pues prácticamente confirmaría un nuevo techo en el valor, con lo cual podría volver a tantear esta zona de soporte, perdón, de los entornos de los 2,87, 2,88 y bueno, pues veremos a ver cómo evolucionando los indicadores. Como ya he comentado, bueno, pues hay un poco de todo, más bien neutral, alcista diría. Y bueno, esto en cuanto a gráfico diario. En cuanto a gráfico semanal, pues tenemos que todavía está pendiente de esta posible formación. Vamos a ver si es capaz de romperla, cosa que haría al superar esa zona de los 3,36, que como vemos queda lejos. De momento ha rebotado justo en ese nivel de la media exponencial de 100 sesiones y ha chocado justo en la zona de la media exponencial de 50 sesiones, que está en torno a esa zona de los 3,07, 3,010. Entonces bueno, pues de momento el valor sigue a la espera de qué ocurre con esta formación, bueno, pues que es una formación bajista importante. Por indicadores en gráfico semanal, bueno, pues podría tener un giro alcista el valor,
ya que, bueno, pues como vemos el Directional Move empieza a contraerse, el Easy Move está pegado a esa línea cero, el estocástico está girado a punto de cortar al alza, el vigía está cortado al alza, si bien es cierto que no está lejos aún de la línea cero, y como vemos el Concord también está empezando a girarse. Entonces, bueno, pues esto junto con el gráfico semanal, pues lo he dicho. Zona importante a batir por arriba, esa horquilla de las medias exponenciales y de esa zona de máximos de las resistencias que tiene el valor, esa zona de los 3.13 y 3.04, esa horquilla importantísima a superar con fuerza y claridad. Una vez superada esa zona, bueno, pues ya iría a esa zona de los 3.18, que es el máximo que hizo el valor antes de este toque a esa zona de los entornos de los 2.90, y por abajo, lo dicho, pues no perder esta zona de los 2.95 aproximadamente, donde tiene ese nivel. Y bueno, pues sobre todo volvemos al gráfico semanal, no perder esos 2.88, porque de perder esos 2.88 con volumen y con claridad, confirmaría esta figura. De momento el valor por ahora intenta reaccionar desde esa media exponencial de 100 sesiones, como ya he comentado, y bueno, pues lo dicho, zona, sobre todo la zona importantísima a no perder, esos 2.88. Bueno, técnicas reunidas está en una zona que se le está atragantando bastante, que una vez el toque ese que tuve a esa zona del 12.72 que marcó bueno, pues un techo del cual empezó a corregir a esos entornos de la media exponencial de 200 sesiones. Desde ahí y junto con ese soporte que tenía en torno a esa zona de los 10.58, lo perdió en intradía pero lo recuperó, y desde ahí ha rebotado hasta esas inmediaciones de las medias exponenciales de 50 y 100 sesiones. Tiene una zona de techo en torno a esa zona de las medias exponenciales y los 11.44, que es una zona clara, bueno, pues que el valor tiene que superar con claridad. Por abajo, pues al igual que por arriba tiene esa zona, por abajo tiene una zona bastante importante de soporte, que serían esos 10-20. Los indicadores, bueno, en este caso están neutrales, tiene el Directional Move neutral, el Easy Move girado a la baja, el estocástico está ahí en una zona media a punto de girarse a la baja, el vigía también se gira desde la línea 0, y el Concord está neutral. Sí que el valor está en una zona complicada, va a estar rondando esa lateralidad entre esa zona de las medias exponenciales, ese 11.44, y esta zona baja de los entornos de los 10.30, 10.40 y esos 10.20. En torno a ese rango, hasta que bueno, pues se vea una mejora en los indicadores o un cambio en los indicadores con claridad, bueno, pues parece que pueda estar justo en ese rango, en un rango lateral. En cuanto al gráfico semanal, bueno, pues lo dicho, vemos aquí ese soporte importante, que es justo donde está la media de 200 sesiones en el gráfico semanal, esa zona donde tiene ese soporte de los 10.40, de los 10.20, están las dos medias juntas, en la media de 200 y de 100 sesiones, o sea, ese soporte 10.40 es un soporte bastante importante. El volumen sí que va aumentando, como vemos aquí. Y los indicadores en gráfico semanal tienen bastante mejor aspecto que en gráfico diario. Tenemos a un Directional Move neutral, tenemos un Easy Move alcista, tenemos un estocástico girado a la baja a punto de entrar en la sobreventa, es decir, que está descargado, pues en ese aspecto el valor, bueno, pues no tendría problemas de sobrecompra. Tenemos al vigía en zona neutral también, y tenemos al Concord en zona neutral, es decir, que ahora mismo el valor estaría en una zona lateral que, bueno, pues de momento debe ir definiendo la tendencia. La zona importantísima para mí a no perder sería esos 10.40 en gráfico semanal, como vemos es una zona importante por las medias exponenciales y por la zona de soporte. Ese rango de los 10.40, 10.20, zona importantísima, de perderla, bueno, pues el valor prácticamente ya se vendría a esta zona de los 9.33, 9.50, por donde pasa ese nivel de corrección del 61,8%, y esa parte
alta de la bajista que rompió el valor, que esa bajista la arrastraba desde 2020. Es decir, que en caso de perder esa zona del 10.40-10.20, el valor yo creo que ya completaría ese throwback a esta bajista, y bueno, pues ya veríamos a ver si desde este nivel conseguiría rebotar. Pero de momento, bueno, pues lo dicho, para mí importantísima zona de soporte 10.40, 10.20, que no debería de perderse en el valor. Bueno, y Unicaja por último, que sigue mostrando más divergencias bajistas si cabe. Si ya tenía divergencias bajistas con la sesión que hizo el viernes, pues las confirmó aún más. Parecía que era una sesión de rotura y de giro y de romper esas divergencias bajistas que arrastraba el valor, pero bueno, pues no pudo ser. Volvió a esa zona de los entornos de los 1.23.5, donde cerró prácticamente en ese nivel. Un nuevo máximo, los indicadores siguen girados a la baja, no ha roto ningún tipo de divergencia. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba. El volumen, como vemos, pues bastante alto. El valor de momento sigue aguantando por encima de ese nivel del 1.20, que es ese mínimo que dejó. Es decir, que por ahora el valor se mantiene en ese nivel. En caso de perder ese nivel, pues se iría a esa zona de los 1.15. Y bueno, pues en caso de perder ese nivel ya iría a tapar ese gap, que de momento todavía sigue abierto, ese 1.10, 1.09. Esas divergencias, bueno, pues cuanto más tiempo pasen, bueno, pues al final acabará corrigiendo con más intensidad. Es decir, que bueno, veremos a ver si la vela del viernes sirvió como última vela alcista y empieza esa corrección, consolidación desde este impulso que arrancó desde esos entornos del 1.07. Y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor e iremos actualizando la información del mismo. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buen fin de semana.